saludar con gusto a Chuy Campos. Él es antropólogo, historiador, fantasmólogo. Chuy, siempre un placer estar contigo. Mi querido Alain, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, la vamos a pasar muy bien. Chuy sabe cosas. A veces bebo y sé cosas, exacto. Ok, ahorita escuchamos un poquito de la historia y siempre comienzo de la misma forma contigo. La historia que nos han contado de la Virgen de Guadalupe, que en estas fechas mucha gente que llega a ser muy devota, muy creyente, de repente viaja a la basílica. Se habla de millones de personas que llegan a la basílica, de una derrama económica importante que tiene la basílica y que al final toda la información que podemos encontrar de repente puede ser un tanto segmentada a creyentes o a gente a lo mejor que va más para la ciencia. Hay de todo tipo de información, pero lo interesante de platicarlo contigo es que al final de cuentas eres un punto muy neutral. No perteneces a la iglesia, eh, no sé si seas creyente o no. No, no soy creyente de la Virgen de Guadalupe, no. ¿Esto podría sesgar la información? Sí, desde luego. O sea, la postura que voy a tener es una postura que va a tender más hacia las evidencias históricas que hacia las creyentes, ¿no? Pero no descarto, como siempre lo digo, a pesar de que no tengo ese dogma o no tengo esa fe, creo respetar Ujú. completamente lo que las demás personas piensan, pero la evidencia histórica también habla al respecto, ¿no? Exacto, porque no solamente es hablar de la Virgen de Guadalupe, ese milagro que ocurre en el Tepeyac, sino que es incluir o hablar de personajes como Juan Diego, de esos milagros que existen, de esos acontecimientos que han ocurrido en la basílica, pero también desde esa parte científica que mucha gente argumenta que hay documentos reales que avalan la existencia y que todo esto lo vamos a ir de alguna manera desmenuzando desde un punto de vista interesante como historiador. En algún momento tocamos algunos detalles con un ex seminarista que conoces, Osvaldo, y que es interesante conocer todos estos puntos de vista. Pero creo que lo más interesante es decir, aquí está la información sobre la mesa. Si crees en la Virgen de Guadalupe, a usted, señora, que nos está escuchando, viendo, no queremos que cambien de opinión. Claro. No queremos que piensen que no es real o que es real. Cada quien desde su fe puede tomar esa decisión, ¿no? Desde luego, no es la intención, a pesar de que hay documentos históricos que nos dan un norte muy claro de cómo se dio el hecho histórico de la pintura de la Virgen de Guadalupe, no por eso vamos a destruir la fe de las personas, ¿no? Es siempre desde el respeto, siempre desde existen estos documentos, pero también existen esas otras versiones, ¿no? En donde es milagrosa, en donde ha salvado gente, en donde ha hecho y deshecho desde la fe. Entonces, en mi caso, yo presentaré la evidencia que conozco y, bueno, pues si le sirve, qué bien. Y si no, no comulga con su creencia, pues también desecharla, ¿no? Exacto, yo te voy a dar algunos datos. Si tú tienes alguna otra información, me la puedes decir con confianza. Eh, no nos vamos a calentar, todo tranquilo. Pero, por ejemplo, parte de lo que escuchábamos en un inicio, lo sacamos de la página de lavirgendeguadalupe.org.mx, donde encuentran las apariciones, podemos encontrar los servicios, el santuario, y que mucha gente puede decir, ok, entonces, ¿es negocio o no es negocio? Porque esto es interesante. En la página también puedes encontrar como servicios, como el prender tu vela de manera virtual, puedes encender tu cirio de manera virtual. Eh, Esto no lo digo intentando como pegar, sino intentando adelantarme un poquito a lo que tú me podrás decir, es que es un negocio, Claro. pero tener este recinto, la basílica, este templo que ordena la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, obviamente requiere de un mantenimiento y de altos costos. De alguna manera se puede mantener, no se debe de, o no se podría mantener solamente de fe. Exactamente, ¿no? Y la derrama económica que tiene el Santuario de la Virgen, la Basílica, es la derrama más importante de toda América en cuestión de santuarios. Y en algún momento fue la del mundo, o para que te des una idea de lo bueno que sale el negocio, que no está peleado con la fe tampoco, porque hay personas que me lo han dicho. O sea, pues, está bien, ¿no? Está bien porque están arreglando, porque tienen todo.
pero es evidente que es un negocio y el negocio no empieza con las apariciones. Eso también es importante de destacar, sino que el negocio ya como santuario, ya como derrama económica, va a empezar en el siglo XVII. Ujú. Es un negocio bastante antaño, ¿no? Es un negocio que tiene varios siglos y que se ha mantenido dentro de la opulencia más grande del país. Ok, parte de lo que investigamos y que ahorita entraremos un poquito más de lleno, eh, hablar de Juan Diego. Estuvimos buscando si había algún documento que avalara la existencia de Juan Diego. eh, Encontramos algunas cosas que pudieran ser, sin embargo, realmente no hay mucho. Eh, ¿Qué tanto existe Juan Diego? Eh, ¿Qué tanta información hay de él? No encontramos, por ejemplo, algún acta que me imagino que políticamente, gubernamentalmente en ese tiempo, no sé si existió o no, pero no hay algún acta de nacimiento, de defunción, su gafet del kinder, no hay nada de información. No, bueno, tenemos un dato de Juan Diego, que es en 1549, que es cuando muere. Ajá. Sí sabemos la fecha en la que muere Juan Diego, y es curioso porque el Nicano Powa, que es el libro de las apariciones, ese sale en 1590. Es Ujú. decir, las apariciones guadalupanas se dan en 1531, si mal no me juega una mala pasada la memoria, pero es hasta 1590, Alain, cuando se escribe al respecto. Y también hay que ser muy, muy enfáticos en que el Juan Diego que nosotros conocemos, Macehual, esta persona de las tierras mesoamericanas, no era una persona probablemente pobre, era una persona que estaba en contacto con la versión de los caciques, que son estas personas que tienen poder en las comunidades indígenas. Es decir, que no se le aparece a un común, se le aparece un común en el sentido de pertenencia de estas tierras, pero no es que dentro de sus pares él sea igual, Ujú. sino que es una persona que tiene bastante poder. Entonces, en ese sentido también llama la atención porque usualmente se tiene la idea de que Juan Diego pues, era una persona pobre. No es de esa manera, la evidencia histórica no puede asegurar que sea una persona caudalada, pero tampoco es una persona que sea de estratos bajos, ¿no? Entonces, desde ahí está como que raro. Sabemos que en 1549 muere porque Antonio Valeriano, que es el que va a estar constantemente interviniendo en el texto del Nicano Powa, va a referir, ¿no? Que la Ujú. muerte es en esa época, pero de ahí fuera no tenemos otro dato. Ok, una pregunta importante. Y esto lo saco como parte de un archivo de El Universal y me parece interesante lo que dice. Quizá la pregunta que debería responder los detractores sería la del por qué se extendió tan rápidamente la devoción a María y a la vez por qué la conversión masiva de los indígenas, si la Virgen de Guadalupe no se apareció a Juan Diego en el Tepeyac. Uy, qué fuerte. Mira, lo que pasa históricamente, y ahora sí ya entramos en materia, lo que pasa es que el Cerro del Tepeyac es un cerro que ya desde el periodo posclásico, es decir, del 900 a 1521, que es la etapa de contacto, 1519, 1517, que es cuando llega Gonzalo Guerrero, ¿no? A costas de Yucatán, en Cozumel. Desde ahí ya hay como un culto en el Cerro del Tepeyac y hay un culto a Cihuacóatl o a Tonatzin Tlali, que es una advocación religiosa, es una diosa y que muy probablemente también existía un dios porque usualmente había dos deidades por templo. Entonces se les hacía como esta dualidad tan presente, ¿no? Y que no lo digo yo, lo dice Alfredo López Austin, lo dicen varias personas. Entre ellas, yo al que voy a retomar en esta charla y que le mando un abrazo porque fue mi profesor es a Rodrigo Martínez Barax, un tipo muy inteligente en el tema. Entonces ya estaba el lugar de culto, ya se sabía que había peregrinaciones al Tepeyac y lo que hacen es
históricamente, insisto, ¿no? Lo que hacen históricamente es poner un ritual de sustitución. ¿A qué me refiero con esto? Si yo sé que esta comunidad le reza a esta diosa, yo pongo una virgen para que le recen a la virgen, no le recen a la diosa. Entonces, sustituyen la deidad para que el ritual permanezca, es decir, esta peregrinación que actualmente todavía sigue, pero cambiamos a la advocación a la que le van a rezar. Entonces, por eso es tan persistente el rito guadalupano, porque desde antes ya existía la peregrinación. O sea, si la gente piensa que con la Virgen de Guadalupe empiezan las peregrinaciones, déjenme sacarlos del error. Es desde antes, desde prácticamente el 900 después de Cristo, que están las peregrinaciones. Las apariciones de la Virgen de Guadalupe son en 1531. Entonces estamos hablando de que por lo menos medio milenio ya llevaba la peregrinación. Y ahorita ya lleva otro medio milenio. Estamos hablando de que la tradición al culto del Tepeyac, ir a peregrinar, lleva un milenio. Fíjate, por ejemplo, ahorita que comentas esto, me tocó platicar con alguna persona que él argumentaba que, por ejemplo, la Virgen de San Juan de los Lagos, él decía que era un invento, que realmente cuando se dan cuenta en este poblado de que ya ve una Virgen en México, en Ciudad de México, eh, que estaba llamando mucho la atención, que estaba jalando mucha gente, dicen en San Juan de los Lagos, necesitamos nuestra Virgen, y hacen su propia Virgen. No es que realmente haya habido algún milagro, sino que de esta forma se van formando. Y tendría lógica, ¿no? Sí, claro. Los lugares de peregrinación son muy comunes. Los lugares de culto mariano son muy comunes en la religión católica y siempre dejan buena derrama económica. Entonces, si tú haces este ritual de sustitución, tienes una diosa en algún recinto sagrado, como en este caso es el Cerro del Tepeyac, y a partir de ahí dices, ok, lo sustituyo, pongo un templo y que sigan orando, pues ya tienes, se va a escuchar muy ateo de mi parte, pero ya tienes una publicidad, ya tienes un público cautivo que va a seguir yendo. E incluso, y esto pocas veces se comenta, no sé si el padre te lo dijo, por cierto, un abrazo al padre Osvaldo, esta situación, ¿no? De estar yendo y esta, obedece también a un repudio de los franciscanos, ¿eh? Los franciscanos no querían. Y si tú lees el Nicano Poua, parece que todos están de cierta manera aceptando. Los franciscanos iracundos, Alain, iracundos, porque se estaba sustituyendo el ritual de la Virgen de Guadalupe, decían no. Incluso hay documentos en donde se dice, quiten los adoratorios que están detrás de la basílica, porque los indios, así se les decía, es una categoría jurídica, no es racismo, pues, porque los indios están yendo a rezarle a su diosa, no a la Virgen. Entonces, por un lado, ves a los franciscanos diciendo, quítenla inmediatamente porque no está funcionando como nosotros pensamos. Y por otro lado, ves a los dominicos diciendo, no, obviamente no la vamos a quitar porque es un negociazo, porque está funcionando y durante el tiempo que acertaron, durante el tiempo que va a estar, se va a olvidar el ritual. Y así fue. El ritual Atonatzin Tlali ya no existe y ahora el que queda es el de la Virgen de Guadalupe. ¿Y cómo llega esta imagen? ¿Cómo comienza la imagen? Eso, es algo que durante muchos años se estudió en la historia. Hay un colegio, mi querido Alain, que se hace en Tlatelolco. En Tlatelolco se habla del colegio de Santiago Tlatelolco. Este colegio tomó a las personas más importantes de las élites prehispánicas que fueron derrotadas. Recordemos que Tlatelolco resistió un tiempo más que Tenochtitlan, y después ponen el colegio de la Santa Cruz. Cuando ponen este colegio, ponen a estos caciques y los ponen a estudiar. La idea era clara, hacer frailes indígenas. Esa era su idea. ¿Y qué ganabas con eso? Que ya había sacerdotes del mismo de América que iban a darle la palabra del cristianismo a los demás indígenas. Entonces no les iba a ser tan complicado explicar
porque también se nos olvida que hay un proceso de traducción constantemente en este momento, ¿no? Ujú. Bueno, cuando hacen esto, están todas las personalidades más importantes en cuestión de crónica, ¿no? Está Fernando de Alvarado Iztlizóchitl, está Fernando de Álvarez Sosomoc, está ni más ni menos que Bernardino de Sahagún, están todos los que son como los intelectuales de esa época. Y va a haber uno que se va a llamar Marcos Zipac de Aquino. Este es al que históricamente se le atribuye la pintura de la Virgen de Guadalupe. Tenemos documentos en donde efectivamente la pintó no, perdón, es el indio Antonio Valeriano. Ujú. Dicen, el indio Antonio Valeriano es el que pinta la tilma, el ayate, que hay que decirlo, es solamente una traslación, o sea, Ujú. ayate y tilma es lo mismo, nada más que tilma es el latinismo y ayate vendría siendo, como se decía en tierras mesoamericanas. Tenemos así el nombre. El indio Antonio Valeriano fue el que pintó la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y eso, por ejemplo, es muy raro que lo cuenten, Ujú. porque tira todo el Nicano Pogua, toda la idea de que por medio de las rosas de Castilla se impregna la imagen y que Fray Juan de Zumárraga va a ser el que la va a recibir ahí en la calle de Moneda, a un ladito del Palacio Nacional, es a donde recibe supuestamente este ayate con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta persona que aparentemente la pinta, ¿cuál era su oficio? ¿Quién era? Era parte del Colegio de Santiago Tlatelolco. Seguramente era una persona que se estaba ordenando para monje y que le piden este encargo. Ahora, hay un chisme bien interesante en Ujú. esto. Por un lado, los franciscanos están súper negativos a esto. Son anti-aparicionistas. Ujú. Ellos son los que dicen, no, no se apareció, nosotros la hicimos, se hizo en el Colegio de Santiago Tlatelolco, que estaba a manos de los franciscanos. Y por otro lado, hay religiosos que están, pero sí pegando y pegando y pegando de que sí se dé el culto. El más importante de todos es Alonso de Montúfar. Alonso de Montúfar es el que le va a dar el cargo de virgen y de aparición. Va a decir, sí, sí fue una aparición. El primer cronista de la ciudad se llama Francisco Cervantes de Salazar. Muy seguramente es Francisco Cervantes de Salazar el que dice, oye, dale a Marcos Zipac de Aquino, que él conoce muy bien la lengua de las tierras mesoamericanas, dale el encargo de que haga el Nicano Pogua y dale a Antonio Valeriano el trabajo de pintarla con rasgos indígenas, porque también hay otra cosa que se olvida cuando se habla de la Virgen de Guadalupe. Es una virgen que tiene dos santuarios, uno en Extremadura, España, y el otro acá. De hecho, el primer milagro que se le atribuye a la Virgen de Guadalupe no es a la Virgen de Guadalupe de acá, es a la Virgen de Guadalupe de España, que es el de unos marinos que estaban a punto de naufragar, se encomiendan y logran salvar la vida por este acto de encomendarse a la Virgen de Guadalupe, pero no están hablando de la americana, están hablando de la española. Ujú. Entonces, por eso Antonio Valeriano es tan importante, porque él es el que le da los rasgos indígenas. Ahora imagínate ver esta pintura y ver que efectivamente se parece a ti, ¿no? O sea, tú como mesoamericano dices, sí, esa sí es mi madre, no la güera que traen, Ujú. ¿no? Sino esta, la morenita, esta sí me representa. Fueron muy inteligentes. Ok, si realmente estamos hablando de una pintura, ¿cómo me explicas esto? Esos misterios científicos que existen y que son muy interesantes y que yo creo que mucha gente la ha conocido, por ejemplo, esa preservación milagrosa, obviamente lo tengo todo aquí en apunte porque estuvimos intentando buscar un poquito fuentes. Hay que hacer la acotación. ¿No hay alguna fuente que pudiéramos decir es muy importante para mencionarle en esta parte científica? Porque mucho tienen que ver con páginas que sean o católicas o que tengan como directriz el Vaticano. Por ejemplo, esta es elpueblocatólico.org. La preservación milagrosa. Durante los primeros 116 años de historia, la tilma guadalupana hecha de fibra de agave se exhibió sin ningún tipo de protección, por lo que tuvo que haberse deteriorado.
Este proceso debió haber sido más rápido por el contacto con la humedad de inundaciones, el incienso, las velas, el polvo y la devoción de las personas a las que se le permitía tocarla. La resistencia al ácido. Se dice que en el año de 1785, mientras varias personas limpiaban el marco de la tilma, se derramó una gran cantidad de ácido nítrico sobre ella. Según lo que contó un testigo presente, este líquido es sumamente corrosivo, puede causar grandes quemaduras en la piel, y debió haber hecho esto con la tilma de Juan Diego con facilidad. Sin embargo, esto no pasó. A ver, en la historia hay algo que se llama crítica de fuentes. Y si yo hago una crítica de fuentes de ahí, está hablando más la fe que el hecho en sí. ¿Por qué? Porque el objetivo de esa página es decir que la Virgen es milagrosa. Entonces no se van a salir de esa narrativa, van a estar constantemente diciendo, pues es que la Virgen es esto, es que la Virgen se apareció, es que la Virgen... Y ya está bien, porque a final de cuentas eso les funciona, pero no hay evidencia de cotejo. Es decir, cuando tú tienes dos fuentes, siempre hay algo en historia que se llama análisis comparativo. Ok, me están diciendo que se cayó el ácido nítrico en la tilma de Juan Diego. ¿De dónde salió el ácido nítrico? No es así como que lo tengas en tu casa, ¿no? ¿Por qué había ácido nítrico ahí? ¿No? O esta situación de por qué se preserva el ayate. La gente no tiene conocimiento de esto, pero la Virgen de Guadalupe ha cambiado físicamente porque la han retocado, o sea, la han repintado constantemente. Entonces, en un principio, si ustedes tienen la duda, ¿no? De ver, vean históricamente cómo ha cambiado. O sea, pueden buscar, pueden googlear, pueden checar las vírgenes de Guadalupe a lo largo de la historia y se van a dar cuenta que el mismo ayate se ha elaborado aún más y más y más durante todos estos siglos. ¿Quién no nos dice que están retocándolo constantemente, no? O sea, si hay evidencia, incluso hay cuadros, hay fotografías en donde la primera, por ejemplo, la primer virgen que se hace la representación, como lo sabemos, por pinturas alusivas. No es solamente la Virgen de Guadalupe, sino que hay representaciones de la Virgen de Guadalupe en otras pinturas. Y cuando haces esas alusiones, cuando empiezas a checar esas pinturas, te das cuenta de que es muchísimo más sencilla y que se va elaborando. Por ejemplo, este manto tan hermoso que tiene actualmente, porque es una pintura muy bella, eso nadie se lo quita. Vas viendo que, por ejemplo, estas estrellas que tienen el manto, no las tenía en un principio, ¿no? En un principio era mucho más sencilla la pintura y se va elaborando con el tiempo. 1-0. Para la siguiente. La superficie áspera de una tilma la convierte en un material poco apto para pintura. En primer lugar, es imposible pintar una imagen detallada en una tilma sin antes preparar o imprimar la superficie, ya que la tela no preparada absorbe la pintura y deforma la imagen. Sin embargo, la superficie de la tilma guadalupana no muestra señal alguna de preparación previa. Esto es saber por el simple hecho de que la imagen también se ve en el reverso. Esto es imposible si eres de este siglo, pero es muy viable si eres un tlacuilo que ha trabajado con elementos tradicionales y pinturas vegetales durante toda tu vida y estás acostumbrado a utilizar materiales como los que utilizaban en los códices. En los códices también eran telas y siguen igual. ¿Por qué? Porque el tratado de las pinturas no es el tratado europeo, es un tratado mesoamericano. Entonces, ellos sabían cómo pintar ese tipo de superficies. Ellos tenían las pinturas, ellos preparaban las pinturas y esa misma afirmación se tendría que hacer con los códices prehispánicos. Entonces, los códices son sagrados porque también llevan cientos de años y no les ha pasado absolutamente nada y los tocaban todos, ¿no? Órale va, carnal. Ahí va la siguiente. La bomba de 1921. Temazo. Esto sí presten atención porque si no la conocen es una gran historia. El último punto vale por más puntos. Yo te lo voy a dar. El 14 de noviembre de 1921, en medio de la Guerra Cristera, unos soldados del gobierno vestidos de civiles dejaron un ramo de flores al pie de la tilma de la Virgen de Guadalupe, con una bomba escondida.
Cuando ésta detonó, la explosión fue tan fuerte que arruinó el altar, los candelabros y el crucifijo que estaba sobre el altar, como lo muestra una foto que vamos a poner en este momento en pantalla. Incluso quebró las ventanas de las casas que se encontraban cerca. Sin embargo, la tilma que estaba sobre el altar y el vidrio que la protegía quedaron completamente intactos. Es verdad absoluta. Esa historia, para que veas, debo de tener toda la humildad necesaria para decir, esa historia, así como la contaste, es real. ¿Sí? Sí hubo un atentado. Exactamente, en 1930 se trató primero de robar la Virgen de Guadalupe. Imagínate el negocio que harían robando la Virgen de Guadalupe. Y en segundo punto, después fue lo del atentado. Los dos son acontecimientos históricos reales. Y es 100% verdad que no le pasó absolutamente nada. Absolutamente nada. Ahí no hay explicación cual ninguna. Es verdad. Lo curioso de la situación es lo que pasa después. Lo que pasa después es que arman la bóveda. No sé si la gente sepa, seguramente sí, porque pues es tanta la creencia que se tiene. Arman una bóveda y la Virgen, cuando está en exhibición, es porque sale de esa bóveda, se da la vuelta. Es una cosa increíble que solamente museos como Louvre los tienen, ¿no? En donde sale, se abre, se expone, tiene ya una protección increíblemente poderosa y después recogen la pintura y la vuelven a meter a la bóveda. Eso pasa diario, diario. La altura cambió, la altura en donde estaba expuesta la Virgen cambió. Y bueno, pues se puede decir muy religiosos, pero sí hay que tomar nuestras precauciones, ¿no? Muy milagrosa, pero pues ya se la trataron de echar una vez. Entonces lo que vamos a hacer es tomar todas las precauciones, pero no hay explicación porque ahí sí desconozco, mi querido Alain, cómo se dieron los hechos de la bomba, ni la capacidad de la bomba, ni nada, pero lo que sí, así como lo contaste, sí hubo una bomba, sí explotó y no le pasó nada. Sí, no hay como datos específicos de cómo está fabricada, ¿no? Exacto. Capaz de que era una bomba yucateca. Ándale, No era tan peligroso. llegó un yucateco y Tito, capotito. Ok, el siguiente punto, también muy interesante. Este punto me cuenta a mí el anterior, 2-1. Los ojos de una madre. En 1929, un fotógrafo mexicano fue el primero en descubrir una aparente imagen en los ojos de la Virgen. Desde entonces, varios oftalmólogos, creyentes y no creyentes, han analizado los ojos de la guadalupana y se han quedado atónitos, ya que contiene características y detalles que solo se encuentran en los verdaderos ojos. Por ejemplo, se ha logrado identificar las siguientes imágenes que reflejan los ojos de la Virgen. Ya te vi la cara de que me vas a atacar. Un niño hincado con el cabello recogido. 2. Un hombre anciano con barba, posiblemente el obispo Juan Zumarraga. Juan de Zumárraga, sí. 3. Otro hombre, posiblemente el asistente del obispo. 4. El indio con sombrero típico, posiblemente Juan Diego. 5. Un hombre de raza negra. Había esclavos negros en la Nueva España. 6. Un hombre con barba, la primera imagen descubierta, quizá el obispo de Santo Domingo, quien visitaba a Zumarraga el 12 de diciembre. Y en el centro, una familia, 2 padres y 5 niños. Se me hacen muchas imágenes para 2 ojitos, pero esto es lo que se cuenta. Y aquí están viendo las imágenes. Sí, mira, la situación ahí tiene que ver con que en los años 80 y 70 hubo un boom por demostrar que algunas imágenes sagradas eran reales. Empezó con el manto sagrado, ¿no? La sábana santa, que se le conoce, y empezaron a hacer estos estudios. En algunos casos se desmintieron. Por ejemplo, en el de la sábana santa se dijo abiertamente, no, es una pintura, ¿no? En el manto de Turín hubo la explicación. Y acá, en el caso de la Virgen de Guadalupe, 2 gringos locos y un peruano, se les ocurrió la fabulosa idea de hacer lo mismo. Fíjate cómo visten de ciencia los religiosos, ¿no? Dicen, ok, vamos a demostrar científicamente qué pasó.
Efectivamente, cuando hacen estos estudios, lo que demuestran estas personas que se manejan como si fuesen laicos es que, en primera, cuando hacen este estudio de infrarrojos, dicen, ok, la pintura, lo primero que decías, la pintura no es de este planeta, la tela no podría durar tanto tiempo y tiene este reflejo en los ojos, ¿no? La cuestión es, primero que son pareidolias. La pareidolia es cuando el ojo busca una imagen referente porque no tiene a ciencia cierta qué es. Eso nos pasa mucho en las apariciones. Cuando tú te despiertas, está apenas acondicionándose tu ojo para ver qué pasa. Y hay muchas personas que dicen, en lo que me estaba despertando se me apareció algo, es una pareidolia. Lo que pasa es que tu cerebro, al no encontrar qué es, manda una imagen. Eso es lo que pasa con lo de los ojos. Y en segunda, para desmentir esto, si yo voy y gasto recursos increíbles para hacer un libro y decir que la Virgen es 100% posible, pues no me voy a dar un balazo en la pata y decir no, pues siempre no, sino que voy a buscar toda la manera de afirmar que sí es un milagro, y eso es lo que pasó con estas personas, porque después sacaron un libro que fue un bestseller, se hicieron documentales al respecto, actualmente todavía se siguen citando, todavía se siguen haciendo como en esta página, se siguen haciendo referentes, pero no toman en cuenta la derrama económica que tuvieron estos investigadores. Fue grandísima. Se volvieron un bestseller así gigante como el de la sábana santa de Turín. ¿Cuántas personas no hemos trabajado este tema, no? Sabemos perfectamente que incluso probablemente Leonardo da Vinci fue el que lo hizo, ¿no? No me digas eso. Sí, 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 sí. O sea, hay documentos en donde se habla de que estaba practicando un tipo de fotografía por exposición de óxido de cobre y que ese fue el resultado. Muy probablemente las personas que le están rezando a la sábana santa de Turín están rezándole a Leonardo da Vinci encuerado, mano. Ok. ¿No? Otro dato científico. Ok. 3-1. Aunque es imposible listar con todas las investigaciones científicas que se han llevado a cabo con relación a la imagen guadalupana, se tiene que resaltar lo siguiente. Varios matemáticos, la matemática es exacta, han descubierto que la imagen guadalupana contiene la perfección geométrica presente en la naturaleza. Se le llama la proporción áurea, y los arquitectos de la antigüedad lo usaban como el secreto de la proporción entre la longitud, anchura y la altura de un edificio. Las ramas y hojas de los árboles, por ejemplo, crecen según esa proporción. Sí. Pero eso se utiliza en las pinturas siempre. O sea, un pintor siempre va a utilizar la proporción áurea para dar el clásico, ya lo cité. Leonardo da Vinci era un experto en utilizar las proporciones áureas para dar esa imagen perfecta. El hombre de Vitruvio, que es esta persona que está en todas las formas posibles, ¿no? Todas las longitudes posibles, está hecho con la proporción áurea. La Mona Lisa está hecha con la proporción áurea. O sea, hay edificios que están hechos con la proporción áurea. Los árboles están hechos con la proporción. O sea, nada se le escapa a la proporción áurea. Eso no es una falacia ad hominem. O sea, eso todo está hecho con la proporción áurea. Órale, va, 4-1. 4-1. En 1981, el padre Mario Rojas y el astrónomo Juan Romero Hernández decidieron analizar la colocación de las estrellas en el manto de la Guadalupana. Se utilizó una nueva tecnología que permitía reconstruir el sistema de estrellas visible en el pasado en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. El resultado fue sorprendente. El orden de las estrellas del manto de la Virgen era idéntico al de las estrellas visibles sobre la capital de México el 12 de diciembre de 1531 a las 6:45 de la mañana. Un análisis detallado en el documento histórico Nican Mopoua, que era el que mencionabas, el que cuenta las apariciones, sugiere que en esa hora fue cuando Juan Diego desplegó su tilma ante el obispo Zumarraga. Hay mayas que hicieron la descripción de eclipses hasta el 3040 y algo. Entonces vamos 5-1. Yo creo. Esto parece un... Guadalupanos y Jicabo. ¿No? Pero te dije que la última contaba por 5 puntos. Vale, dale. Me voy a dar el lujo
De cerrar la cerrarla. computadora, cara que sigo pagando. Chuy, Ujú, si vas a la basílica, te encuentras una habitación llena de cuadros pintados por personas. ujú. Se me fue en este momento el nombre seguramente. Exvotos. ¿Cómo, perdón? Exvotos. De esos milagros. Ujú. Personas que han recibido milagros de la Virgen, milagros que si te pones a detalle a leerlos es impresionante, pero quitemos todo eso. Los milagros de las personas que seguramente están viendo, los milagros que muchas personas han visto, esto no hay forma de justificarlo, ni la ciencia, no hay explicación. Sí, esta situación es complicada de explicar, pero no se limita a la Virgen de Guadalupe. Ujú, No se limita a la Virgen de Guadalupe. Cada que una persona tiene un acto de fe, tiene en sí la voluntad de cambiar. Esto no lo digo yo, está comprobadísimo, incluso biológicamente hay este impulso. Me acuerdo mucho, yo siempre cito a Interestelar de Nolan, de Christopher Nolan, que ujú, si no la han visto es el mejor cuento de fantasmas jamás contado, ¿no? ok. Es increíble. Y él habla justo de esta voluntad, ¿no? Nolan habla de esta voluntad, de perseverar todo el tiempo. Entonces, cuando tú tienes esta necesidad del milagro, se va a gestar el milagro. No entra tanto el juego de a quién le rezas, sino la devoción que tienes para lograrlo. Y esto está comprobadísimo. Hay personas que en momentos límite, que así se les llama, llega su necesidad a tal extremo que provocan cosas. Están los casos más sonados, seguramente la querida comunidad lo conocerá, son estas personas que por defender a sus hijos pueden pelear hasta con panteras. Ujú, Y bueno, pues en este caso, este fenómeno en particular, que son los exvotos, pues tú lo agradeces a la Virgen de Guadalupe que te dio la fuerza para vencer una pantera, ¿no? ujú. Hay lugares en donde el mismo fenómeno se da sin la intercesión de la Virgen. ¿Por qué se da si no está la Virgen? Si nosotros pensamos que la Virgen es la que hace el milagro, porque hay ocasiones en donde no está la Virgen y el milagro persiste. Es por la decisión. Es por la decisión de cambiar. Y eso es algo muy positivo. Y lo voy a confesar aquí. A mí me fascinaría tener la fe que tiene un guadalupano. Es decir, la Virgen me va a solucionar esto porque ya tienes una guía, ya tienes un punto fijo a donde mirar y decir, quiero llegar allá. Ella me va a ayudar. Las personas que decidimos el camino de ser más críticos ante lo que nos presentan, no tenemos esa ayuda. O sea, tenemos que pasar por un proceso de soledad para solucionar nuestros problemas. En sus salvedades hay intervenciones en donde tú no puedes explicar. En tu programa expliqué la que me pasó a mí, Ujú. ¿no? Pero era una situación límite y era un momento en donde yo necesitaba esto, ¿no? Entonces, sí son representaciones muy bonitas, sí es esta devoción una parte fundamental, pero el hecho de tener la voluntad de cambiar lo que te está pasando es realmente lo que hace el cambio, ¿no? Esto se le llama pensamiento estoico. Eres tú y nada más que tú, y es tu voluntad la que va a hacer que cambie. No es tanto la Virgen de Guadalupe. ¿Este pensamiento estoico lo puede tener cualquier persona a cualquier edad? Yo creo que sí, y ahorita me hiciste pensar rápidamente en las infancias, ¿no? En una persona chiquitica, ¿no? Pero creo que son los que más fe tienen. A final de cuentas, para ellos no les es imposible nada. Entre más vas creciendo y más te vas llenando de traumas de las demás personas, menos crees en ti, ¿no? Ujú. Y necesitas un agente externo. A final de cuentas, ¿qué representa la Virgen de Guadalupe? Lo que decía la gente de Mesoamérica, es nuestra madrecita, la tierra, la que nos da de comer, ¿no? Es esta persona que por medio de venias, por medio de rituales, me va a devolver mi trabajo en forma de comida, en forma de amor. Entonces, ¿por qué no le puedo rezar, no? Hay gente que no lo necesita y de todas las edades. Yo creo, iba a decir una burrada, mi querido Alain, pero yo creo que incluso las infancias tienen mucho más voluntad que cualquiera de nosotros. Te voy a contar una historia ahorita que comentes esto. Una madre en labor de parto comienza a tener problemas, al grado de que el producto se enreda en el cordón umbilical. El médico ordena que le lleven los forceps, que son una especie de cucharas de pinzas, pudiéramos llamarle,
para poder sacar el producto y poderlo rescatar porque en teoría ya se estaba ahogando. Los médicos hacen el procedimiento. Al momento de sacar este pequeño del brazo, lo jalan, le zafan el brazo y queda sin ninguna movilidad. Eh, Llega el tiempo de bautizarlo y uno de los hermanos en el bautizo le pide a la Virgen de Guadalupe que por favor lo dejara ver a su pequeño hermano eh, moviendo el brazo por lo menos una vez. Eh, Esto, repito, después del bautizo, llega la familia, llega este hermano que había hecho esta solicitud y se encuentra con el pequeño de menos de un año con ambos brazos levantados después de la petición. Obviamente esto fue una sorpresa. Al poco tiempo, esta persona de 10 años asegura que le tocó ver a la Virgen eh, en el traslado a una de las rehabilitaciones, le toca ver a la Virgen de Guadalupe. La fe de un niño. Sí, sí puede ser. Y no, y yo insisto en esto para que no se me malinterprete. Eso, si a ti te pasó, es real. O sea, si incluso tienes necesidad de contarlo y pasó en tu fantasía, es real, porque te está significando algo. Es muy probable que el niño la haya visto, porque un niño de esa edad no tiene diferencia entre lo real y lo que no lo es. Ujú. Es un niño el que tiene la voluntad de que su hermano mejore, fíjate que enternece. Entonces, absolutamente cierto lo que estás contando. Es que ese niño soy yo. No inventes. Me tocó, después de que pedí en el bautizo, ver eso. Y luego me tocó ver la imagen y yo me quedé con eso. Ojo, repito, no quiero convencer a la gente, yo no puedo decir que soy guadalupano porque no es que tenga mi medallita y que todo el tiempo lo recé, sí creo, pero a mí me tocó eso. Y por eso vuelvo a esto mismo de que la parte de los milagros me parece muy importante y muy poco debatible, pero creo que das en algo interesante. Es tu milagro, es tu verdad. Claro. Tú lo viviste, ¿no? Sí, sí, en ningún momento, y eso insisto, en ningún momento me malinterpreten. Hay evidencia histórica de lo que les cuento. Todos pueden verla. O sea, si se meten a investigar, y ahorita que tenemos esta arma tan poderosa como la inteligencia artificial, ya ni siquiera necesitas tener el oficio de historiador, solamente necesitas ser una persona que tenga preguntas inteligentes. Y comienzas a buscar, la van a encontrar. Pero en ningún momento quiero negar que hay personas que sí les significan milagros y vivencias, y esas son auténticas, son extraordinarias, son auténticas y jamás me meteré con ellas. Hace algunos años sí lo hubiera hecho. Ujú. Hace algunos años mi arrogancia era tan grande que yo decía, bueno, pues es que está toda la evidencia, no puede ser posible. Pero en este momento que me toca vivir, he decidido entender que no tengo las respuestas para todo y que si una persona me cuenta ese milagro y lo significa a tal punto de ver esto, pues es una experiencia completamente auténtica. Ahora, hablando de milagros desde la parte católica o religiosa, ¿en qué momento, quizás una pregunta complicada para ti, no sé qué tanto puedas saber la respuesta, en qué momento el Vaticano o las autoridades eclesiásticas pueden decir esto se trata de un verdadero milagro? Hay todo, ahí también, qué buena pregunta, mi querido Elaine, porque hay que decir que la Iglesia Católica, yo creo que es la más estricta en tomar como milagroso algo, ¿eh? Ujú. En un principio hablábamos de lo del negocio. Sí, sí es evidentemente un negocio, pero tiene sus reglas. Y en cuestión de santificaciones, beatificaciones y milagros, son súper estrictos. Incluso actualmente hay en el Vaticano personas especializadas que tienen un montón de narrativas, entre ellas la científica, que dicen, a ver, vamos a analizar esto. Y ya cuando no hay, cuando ellos deciden que ya no hay explicación más que la milagrosa, lo presentan como milagro. En ningún momento tampoco quiero que se malinterprete, aunque sí tengo una pulsión en contra de la religión católica, lo digo abiertamente. En ningún momento quiero decir que es una religión de crédulos. No, tiene un sistema muy eficaz y muy estricto para los milagros. Entonces, cuando te dicen esto es un milagro, sí puede pasar por un momento político, efectivamente, sí les puede convenir, sí puede ser, sí puede pasar por todas estas aristas, pero no quiere decir que no lo hayan investigado antes, ¿eh?
O sea, es igual que con los exorcismos, igual que con las beatificaciones, igual que son personas sumamente estrictas para demostrar lo que tienen. Si quieres ser un poco receloso y mantenerte en el escepticismo, quizá lo hagan para proteger el negocio, ¿no? Ujú. Podrías decirlo así. Pero yo creo que también los mueve la fe. O sea, y también no puedo negar que para estas personas que es tan importante todo este mundo, tienen que ser lo suficientemente éticos para decir, sí, esto es milagroso. Ok. em, ¿Tú crees en Dios? Sí. Creo en el Dios de Spinoza, de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza es una de las mentes más importantes de la historia de la humanidad en cuestión de pensamiento occidental. Y cuando hablaba de Dios, hablaba como si Dios careciera de imagen, careciera de cuerpo y solamente quedara esta representación, esta voluntad, esta fuerza natural que te permite vivir. Entonces Baruch decía, sí existe Dios en cada movimiento de los árboles, sí existe Dios en cada animal que existe, sí existe Dios en... Porque si no, no podría existir ningún tipo de animal o forma o fuerza. Ujú. Entonces, si la fuerza que mueve todo esto es invisible, pues esa fuerza es Dios. Es yo creo que la cosa más bonita que he escuchado sobre Dios y la cosa que yo me compré. Yo dije, sí, sí quiero comulgar con ese Dios de Spinoza. No soy el primero que lo dice, yo me enteré por Carl Sagan. Carl Sagan yo creo que de mis superhéroes favoritos. Y Carl Sagan decía eso y él añadió, la única forma de conocer el hombre es la única cosa que hace que el universo se conozca a sí mismo, Ujú. ¿no? Entonces a mí se me hace increíble porque combinándolo, ahí está la respuesta, ¿no? Toda esa fuerza vital es Dios y nosotros somos Dios en ella, ¿no? Fíjate, es muy similar a algo que te quería comentar. Justamente a mis espaldas hay un libro de Alan Kardec que seguramente conoces, y él se pregunta varias cosas, entre ellas la existencia de Dios. Quizá lo diga en otras palabras, pero cuando lo leí fue como un golpe de decir, ok, qué importante y qué tan interesante es leer esto. Palabras más, palabras menos, dice, ¿quieres conocer como al autor o al obrero? ¿Quieres conocer al obrero? Tienes que ver la obra, algo así. Y Ujú. tener que entender de que veas el cielo, veas las montañas, veas a las personas, veas cómo respiras, los animales, todo. Exacto, Y en ese momento te vas a dar cuenta de quién construyó todo eso, que claro, es tan imposible y tan milagroso. exactamente. Yo por eso en algún momento renuncié a la idea de Dios. Porque eso tiene estudiar este tipo de carreras. Ujú. Te va alejando, porque te va volviendo tan crítico que te va alejando de cualquier tipo de fe. Hay gente que lo sobrevive, lo sobrevive perfectamente, y ya vemos otros que sí nos vamos en ese Ujú. remolino. Pero después de que te pones a analizar, después de que te pones a ver justo estas voluntades, estas fuerzas, las naturalezas, las proporciones áureas que ahorita tú decías, como todo parece que es un plan. Entonces, incluso Immanuel Kant, un filósofo alemán muy importante de la Ilustración, decía, es el plan de la naturaleza. O sea, la naturaleza es un plan, es un arquitecto. Los masones así lo representan como el gran arquitecto, ¿no? La persona que planeó todo esto. Estas correspondencias, ¿no? Entre la naturaleza y uno mismo, pues no te queda más que decir, pues sí, es evidente que Dios existe. A mí me pasó que encontré también la forma de sentir a Dios en correr, mi querido Alain. Yo cuando corría, era tanta mi ansiedad y mi depresión y mi necesidad de huir que empecé a correr y me empecé a meter a lo que necesitas para correr, ¿no? Empiezas a pensar en tu respiración, empiezas en el dolor que tienes, si lo puedes soportar, si no lo puedes. Llegó un momento de meditación tan grande, que es a lo que iba, ¿no? La meditación te acerca mucho a Dios, eh, tan grande que llega un momento en donde estás en plenitud. Pensaba que era una onda, un viaje mío
hasta que leí a Murakami, a Hakuri Murakami, que recomiendo muchísimo. Todo el mundo lee Tokyo Blues, no lo lean, es como que el más quemado de todos. Yo les recomiendo el de qué hablo cuando hablo de correr. Ujú. Parece ser que a Hakuri Murakami le pasó lo mismo. Hubo una ocasión que corrí muchísimo, no voy a decir porque voy a sonar fanfarrón, corrí muchísimo y llegó un momento en donde yo estaba bajando Copilco para llegar al lugar a donde tenía que llegar. Y en ese momento sentía tanta paz que decía, si ahorita me muero bien y me muero en Dios, ¿no? O sea, no tengo nada en la cabeza, no me representa ningún problema la vida y encontré a Dios corriendo, ¿no? Corriendo, ¿no? También los rarámuris se encuentran, los taramaras se encuentran corriendo a Dios. Vamos, o sea, este tipo de meditaciones te hace pensar que efectivamente sí existe. Ok. Chuy, regresando un poquito a la Virgen, me gustaría mostrarte un video. Obviamente, lo mencionaste hace un momento, conoces a Osvaldo a detalle, un ex seminarista que últimamente ha hecho este tipo de contenido y que habla sin algún, ¿cómo lo pudiéramos llamar? Alguna barrera eh, del tema religioso. No sé qué tantos problemas se puede meter, pero él argumenta que la Virgen que vemos en la basílica no es la Virgen real. ¿Te parece si lo escuchamos? Claro que sí. Pasa que llegue el momento en que dejan a una persona desagradable a cargo de la iglesia, de la Basílica de Guadalupe, como lo es Diego Monroy, que él se roba literal el cuadro. Se roba y lo tiene cierta temporada en su casa. Ya después lo regresó porque los asiáticos lo prácticamente le dijeron o Ujú. cooperas o cuello, ¿no? Como esta famosa frase mexicana. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que estoy de acuerdo en estar en desacuerdo Ujú, con el padre porque lo que está contando son leyendas urbanas. ujú, Se ha dicho muchísimo de este tipo de situaciones, incluso un personaje histórico interesantísimo que estaría bueno hacer un programa de él, el Negro Durazo, ujú, que se contaba que el arte prehispánico, todo lo que era arte religioso, él se lo robaba, él se lo llevaba y yo creo que está en ese trip el padre, ¿no? ujú. Mm, yo desconfío un poco porque el padre no es un curador de arte, es un padre, Ujú, ¿no? Y en ese ánimo, pues yo le puedo decir, oye, pues yo que conozco arte prehispánico, le puedo decir, mira, este es claro que es del preclásico, ujú. y todo el lenguaje de poder va a decir, sí, efectivamente, Chuy como sabe, y esto, pues tiene una figurita del preclásico, pero no lo puede comprobar. Exacto, que te soy honesto, cuando pensábamos hacer este especial, creo que de las primeras personas en las que empezamos fue en Osvaldo, pero dijimos, ok, creo que tenemos que ser más neutrales. No sé si puede haber resentimiento con la iglesia, ciertas creencias. Vamos a alejarnos un poquito de eso, vamos a verlo desde más lejos. Vamos con un antropólogo. Y es por eso que tú estás con nosotros y que me parece muy acertado lo que has dicho. Sí, porque él no puede dar veracidad de los hechos por los personajes. Eso es un error que un historiador no se permite. Un historiador tiene que hacer toda la escena del crimen, por decirlo de alguna manera, y ver de dónde viene la información. ¿Sí? El padre no es experto en arte. Ya hablamos de esta situación de cómo ha cambiado históricamente. Si él me dijera, oye, es que vi la pintura y sí, efectivamente tiene cambios históricos, sí se ve sobrepintada, sí pudimos analizarla, sí pudimos, ahí sí le creería. Pero de una revisada y decir que porque este señor vociferaba que tenía la imagen original, yo puedo asegurarlo, pues dista mucho. No estoy de acuerdo en no estar de acuerdo con el padre, al cual quiero y admiro mucho, pero no puedo estar de acuerdo con él porque no es un experto en el tema, ¿no? Ujú, Es una persona que sí tuvo mucho conocimiento por su profesión, pero no podemos asegurar en ningún momento que eso sea cierto. Aparte, no es solamente una persona la que puede decidir eso. Imagínate toda la curia guadalupana. ujú. Imagínate hasta dónde llegaría, ¿no? O sea, sería un problema gigantesco, porque te estás metiendo no con una cosa, volvemos al punto del negocio. ¿Tú crees que alguien en su sano juicio le va a decir, sí, llévatela? Ujú. Pues están llevando el negocio más grande de la historia. Entonces no te lo puedes tomar así como así y llevártelo a tu casa.
Creo que ahí hay que tener mesura. Es un testimonio que puede o no ser cierto. Yo me inclino a que no sea cierto porque faltan elementos como el del experto, ¿no? Que dijiste algo muy, muy valioso y que tendremos que resaltar. Esa frase o esa palabra de leyendas urbanas. Ojo, yo cometí un error hace algunos años cuando me muestran esta información de los ojos de la Virgen, las estrellas, el estudio supuesto de carbono 14, donde yo lo platico en la radio en Guadalajara, comentando que fue un estudio que realizó la NASA, porque es lo que contaba la leyenda, pero no hay ningún solo documento que avale que la NASA realizó ese estudio. Y lo decía en un inicio, no encontré alguna institución científica importante, o quizá tenga yo algún error, pero que avale estos estudios que se le han hecho. Y ni siquiera necesitan avalarlo. O sea, si estuviera construyéndose apenas, si las apariciones guadalupanas se dieran en el siglo XXI y empezara, ahí sí, nuestro lenguaje de comprobación es la ciencia. ¿Tú crees que la Iglesia Católica necesita que le comprueben que la Virgen es milagrosa? Tú mismo me acabas de decir, a mí me hizo un milagro, están los exvotos, hay millones de personas, creo, calculan 7 millones de personas cada 12 de diciembre que vienen a rezarle. ¿Tú crees que necesitan hacer eso? O sea, no lo necesitan, son lenguajes de creencia distintos. Ujú. No necesitamos empatarlos. A veces tenemos esa necesidad para decirle a las personas que sí entran en este trip de decir, no, esto no existe. Entramos esos lenguajes de no, científicamente sí, no necesitan. O sea, literalmente no se necesita comprobar científicamente porque ya está hecho. Ya hay personas que dan, ya hay personas que referencian este milagro y les hacen milagros. No hay ningún tipo. Yo creo que en este tipo de leyendas urbanas entraría la versión del padre, con todo el Ujú. respeto que me merece, porque es mi amigo. O sea, lo quiero mucho al cabrón. Pero de todas maneras creo que le falta pensamiento crítico en este tipo de aseveración porque no puedes decir que nada más porque este señor es parte de la Iglesia Católica va a tenerlo. Diego Schurenberg creo que era el que canonizó a la Virgen. ¿Tú crees que no tenía el mismo poder que tenía el momento perfecto Ujú. para hacerlo? Creo, Cuando creo que esos pensamientos o ese pensamiento crítico es el que nos faltaría también a muchos de los que creamos este tipo de contenido, porque a veces es, ok, estos elementos son fuertes, son argumentos fuertes, vamos a comentarlo porque seguramente le irá bien. Pero ya cuando lo platicas con alguien o vas descartando algunas cosas, ya cambia un poquito, ¿no? sí, claro, y eso es lo que personas como tú, como yo, hemos tratado de hacer, no solamente quedarnos en el relato, sino explicarlo. Desde el pensamiento crítico se puede explicar de esta manera. No niego tu experiencia. La experiencia es auténtica, pero no puedo omitir que hay otras explicaciones. Ujú. Cuando llegaste a este lugar, platicabas acerca de alguna información que es muy interesante, de algunos estudios, no recuerdo eh, exactamente qué era lo que decías, pero no me gustaría terminar sin platicar de esto. Justo era lo que te comentaba hace un momento de en los años 70. Esta leyenda urbana surge, ¿no? A partir de la Sábana Santa de Turín. Tratan de hacer lo mismo con la Virgen de Guadalupe. Les funciona muy bien, hacen bestseller, hacen documentales, hacen todo este tipo de cosas y pasan por el gabinete de curiosidades científico a la Virgen de Guadalupe. Se cuenta que dejaron hacer este tipo de estudios, sí hay evidencia de que se dejaron hacer, pero no hay evidencia que avale que esos estudios sean reales. ¿A qué voy? También en los años 70, que es un momento muy interesante del siglo XX, porque todo el mundo le dio por hacer esto, también en los años 70, el padre del escepticismo moderno, que es el fabuloso James Randi, hace un montón de cosas parecidas. Había un boom de psíquicos, había un boom de personas que encabezaba a Uri Geller. Uri Geller, si no lo conocen, querida comunidad, vayan y googleenlo. Es un tipo que en tele doblaba cucharas con el poder de la Ujú. mente y te arreglaba relojes y hacía que se pararan y un montón de cosas que según él provocaba. Y James Randi, que es un ilusionista canadiense muy importante en la historia, se dio a la tarea de desmentir. James Randi demostró, mi querido Alain, que incluso universidades como la de Moscú cayeron
en trampas parecidas a la que nos están contando estas personas en el caso de la Virgen de Guadalupe. Se mostraban como científicos, decían que iban a hacer, pero eran ilusionistas, eran personas. ¿Quién no nos está diciendo que el tratado de las fotografías ya estaba predestinado a que tuviera esas imágenes? Si no hay un estudio concienzudo, solamente son 3 personas que supuestamente tienen este poder de tener en sus manos el ayate y empiezan a hacer estas cosas. No hay un cotejo científico, no hay una población de distintas universidades que digan, ok, sí, vamos a ver todas las universidades porque esto es relevante. Y vaya que es relevante la Virgen de Guadalupe, y eso también lo tengo que decir. A nivel mundial es un fenómeno. Pero obviamente no existe esto y muy probablemente sea una charlatanería como las que desmintió este James Randi. Pero ¿qué pasa? Se visten con este halo de científicos y como el científico es innegable, nadie puede decir que lo científico es falso, porque es por medio de la observación, pues todo el mundo se la cree. ¿Quién nos dice que no tenían toda la información para pasarlo y decir sí, efectivamente, y nos llevamos una lana, man? Totalmente. Tenemos que finalizar, Chuy. Siempre agradecerte por esta información tan interesante, información que de alguna manera es como quitarte una bendita de los ojos con la mejor de las intenciones. No es que hoy nos levantamos y nos pusimos de acuerdo, vamos a dejar o vamos a hacer que la gente deje de creer. No. Es platicarlo, informarlo, que la gente tome decisiones, que la gente siga teniendo la fe como la tiene. eh, Porque hay veces que a pesar de que tú te das cuenta de, ok, quizá esto no es real, pero la fe sigue ahí, Claro. y la fe te sigue ayudando, y la fe te sigue resolviendo. No está mal. Sí, no está para nada mal escuchar todas las versiones que hay, incluso incrementa tu fe. Si no estás de acuerdo conmigo, está excelente, está excelente. Si tú quieres reafirmar tu fe a partir de negar todo lo que dije, está perfecto. Si a ti te funciona creer a ciegas, también está perfecto. Habemos personas que necesitamos un poquito más. Necesitamos saber qué pasa. Sabemos de personas que nos gusta sorprendernos, que nos gusta decir, a pesar de todo esto que sé, me pasó que de niño a mi hermano lo curaron. Y es real porque yo lo viví. Habemos ese tipo de personas y habemos otro tipo de personas que decimos no, que preferimos creer ciegamente en que ese 12 de diciembre, que por cierto en un principio era el 8 de octubre, no era el 12 de diciembre, después lo cambiaron. Ese 12 de diciembre de 1531, la Virgen de Guadalupe se apareció. A ver, pero eso no me lo habías dicho. ¿Cómo que primero era el 8 de diciembre y lo De octubre. de octubre? Era el 8 de octubre. Era el 8 de octubre. ¿Y por qué lo cambian a...? Porque es el final del Nicano Pogua, cuando se da la revelación que se le llama de la Virgen de Guadalupe al obispo Zumárraga, que por cierto, el obispo Zumárraga era de los que estaban en contra de la Virgen de Guadalupe, pero ya había muerto, por eso lo utilizan. Se da el 12 de diciembre. Pero en un principio, cuando se le da la altura de santuario cristiano, es el 8 de octubre. Entonces, las peregrinaciones serán el 8 de octubre, no el 12 de diciembre. Ok, el Nicano Pogua es en náhuatl un texto y que se llama así porque creo que así comienza este texto, ¿va? Exactamente. Porque lo hemos mencionado mucho, lo has mencionado mucho. Exactamente, así empieza Nicano Pogua, que es el libro de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Pero si ustedes lo googlean, se van a dar cuenta de que lo primero que van a leer es Nicano Pogua. Y así se quedó. Ok, pues festejen este 12 de diciembre, vívanlo, siéntalo con fe. Hay que reproducir a Itatí Cantoral cantando la guadalupana. Por favor. Que no se pierda esa tradición, ¿no? No, yo creo que va a pasar a la historia. Yo creo que si en 1000 años todavía seguimos contando esto, vamos a contar Itatí Cantoral haciendo Guadalupe. Chuy, para platicar de este tipo de temas desde un punto tan asertivo como tú, tienes un canal extraordinario, un canal que hace algunas semanas arrancó y que me gustaría que la gente fuera por ahí a dejarte un mensajito, que creo que no es necesario porque cada que estás aquí te ponen muchos mensajes, exalumnos que estuvieron contigo hace tiempo, alumnos actuales,
te quieren un montón, siempre lo digo, y pues bueno, que vayan a checar este nuevo contenido. Sí, porque lo estamos haciendo con Insolata Labs, que es esta casa productora que tiene Johanan Díaz y Lourdes Gómez. Son personas especializadas en generar este tipo de contenido, y lo que propusimos es hacer historias y fantasmas, es decir, historias sobrenaturales, historias sensacionales, historias de crimen, historias desde este punto de vista sin pelearnos con el otro, ¿no? Hablar de fantasmas, hablar desde la antropología, desde la historia, hablar sobre estos temas que le llaman la atención a la gente y luego no saben cómo atajarlos más que desde la leyenda urbana, ¿no? Ah, se dice que hubo una bomba, ¿no? Vamos a contar cómo estuvo, ¿no? Y a eso es a lo que me dedico en ese canal, o sea que los invito amablemente a que le caigan y platiquen conmigo sobre esto. Perfecto. Gracias, Chuy, nuevamente por estar con nosotros. No, pues las veces que me digas, las veces que le caigo, hermano. Con esto finalizamos. Me gustaría que la gente nos deje sus comentarios, no solamente decir, no creo en la Virgen, no existe la Virgen. Dime por qué, cuéntame por qué. No es solamente decir, sí existe, todos los que digan que no están mal. Si crees que existe, cuéntame por qué. ¿Qué has vivido? ¿Qué te ha pasado? Que al final es lo que llega a nutrir esta conversación aquí en los comentarios. Con esto finalizamos. Agradecerle a todo el equipo de producción, a Jorge Zabalza, también a Alejandro en la edición. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. El grito de la Llorona.